Gustavo Petro tiene la palabra. Con el mismo tiempo. De anoche. Yo tuve un episodio que quiero comentarle aquí a la plenaria y al país. Cuando tenía más o menos 27 años de edad, en una vereda que se llama La María, arriba del municipio de Natagaima, Tolima, una tierra muy hermosa y seca. Nos encontramos, yo siendo combatiente del M-19, con el gobierno por primera vez, gobierno de Virgilio Barco. Estaba Daniel Coronel y habían unos delegados del gobierno, entre ellos un joven que se llamaba Rafael Pardo, el delegado del gobierno. Y tuvimos, Carlos Pizarro, que estaba allí, traía un compromiso con las FARC de una ofensiva militar. Venía de la Uribe, estaba en cierta forma comprometido en el tema de la guerra. Y entonces, en un momento en donde había fracasado las primeras horas de conversación con el gobierno, decidimos hacer un espacio de reflexión y nos fuimos a una quebrada solos, los combatientes que dirigíamos el M-19 en ese territorio, 4 personas, y reflexionamos. Un momento que para mí fue muy intenso, siendo aún muy joven, con mucha inmadurez, mucho desconocimiento de la historia y de la realidad colombiana, sobre la decisión que estábamos tomando, sobre el papel que en ese momento, por unas circunstancias de la historia y de la vida, 4 personas allí en ese momento podíamos influenciar la vida o la muerte de muchísimos colombianos y colombianas. La responsabilidad de si lo que le correspondía a la nación colombiana era la guerra o era la paz. Y recuerdo que reflexioné muy intensamente y le pedí a Pizarro que asumiéramos el papel que el M-19 había tomado durante muchos años, que era ser vanguardia política, y asumiéramos el riesgo de construir un proceso de paz que ya nos había fracasado con Belisario Betancur unos años antes, en el 84. De esas personas allí presentes, Edgar Molano, que después fue miembro del Congreso, hoy está muerto. Carlos Erazo, que era el jefe en el Tolima, hoy está exiliado en Noruega. Carlos Pizarro, que era el jefe del M-19, fue asesinado. Y el único sobreviviente soy yo. Y eso me trae, digamos, una responsabilidad hacia ustedes. La decisión que... Continúe, senador. Pese a los compromisos en ese entonces con las FARC, que después no lo cobraron porque nos llamaron traidores y todas esas cosas que suceden, fue a hacer la paz. Y hoy estamos aquí, haya pasado lo que haya pasado, por ello, por esa decisión de ese momento. Claro que habían personas que nos decían: tenemos la valentía y la fuerza suficiente y el pueblo está con nosotros y podemos ganarles la guerra. La soberbia, que desde el punto de vista militar es fundamental para perpetuar las guerras en Colombia. Nuestra decisión fue la paz. Con esa misma sentimiento, digamos, que en ese momento corría, yo creo que era una energía en la cual la historia de alguna manera se expresa. Yo vine aquí ahora y encontré el Centro Democrático, vi por medios toda la polarización alrededor del plebiscito. Es más, tuve que sufrirlo, fue en un hospital, y yo voté por el sí, pues no tengo que ocultar eso. Estaba muy desconfiado de lo que había hecho Santos,
por muchas razones, pero ahora me encuentro en la realidad con el Centro Democrático, ya no es la concreta, la práctica misma. Y yo empiezo a observar, lo sentí en la comisión primera, pues una doble posición, una doble posibilidad, no una doblez de tipo moral, sino dos posibilidades. En la comisión, podíamos hundir el proyecto de transformación de la JEP, que ahora viene, al final, porque se hundieron varios de los artículos, teníamos 11 votos, el Partido Liberal decidió tomar una posición diferente y proponer un acuerdo. No podía ganar ni la propuesta, no recuerdo cuál era la ponente, creo que Paloma. No podía ganar la propuesta original de Paloma, no podía tampoco hundirse, porque no teníamos mayoría. Luego, lo óptimo era llegar a un acuerdo, y me comprometí a un acuerdo con el Centro Democrático, a riesgo político, electoral, etcétera, que consiste en modificar el acuerdo. Y ese es el riesgo, modificar el acuerdo para que los militares puedan sentir una tranquilidad en el sentido que sus magistrados, que lo juzgarán en la JEP, no los militares en general, sino los militares incursos o sindicados en crímenes contra la humanidad, puedan sentir que tienen un juez imparcial, ni a favor ni en contra. Y en ese campo del acuerdo, sin sacrificar el hecho fundamental de la JEP, que es la verdad. Es decir, que haya un estímulo a que se confiese si hay que confesar, no falsamente, sino la verdad. Entonces pudiera haber beneficios jurídicos. Ese es un espíritu de acuerdo, claro. Está determinado por unos números. El Centro Democrático no tenía mayoría en la comisión primera, pero nosotros tampoco. Y es lo que propicia el acuerdo. Si quiero volver atrás a la época del momento que viví, el acuerdo de paz del M-19 se hundió en el Congreso de Colombia, 1989, Congreso de ese año, dominado por una serie de circunstancias incluso extrapolíticas. El acuerdo, que era un referendo que había que presentar a la sociedad bajo la Constitución de 1886, tenía que ser tramitado por el Congreso, y el Congreso decidió hundirlo. Se hundió el primer proceso de paz de Colombia, el del M-19. Solo la actitud audaz de Carlos Pizarro, que decidió venir a Bogotá aún con orden de... Termine, senador. Lo salvó, el acuerdo, no su vida. Y eso es un tanto el dramatismo de la historia de Colombia. Él muere asesinado, pero salva el acuerdo. El verdadero acuerdo de paz es la constituyente. Y es la Constitución del 91, nuestro acuerdo de paz. Por voluntad popular resultó que el M-19 con otras fuerzas fundó las instituciones actuales de Colombia, incluido el ejército y la policía actual. ¿Cuál fue el papel del Congreso en ese momento? ¿Cuál fue el papel nuestro y el del gobierno en ese momento? El nuestro y el de gobierno fue la paz. El del Congreso de la época, supongo que tuvo votos a favor, en contra. Al final fue una mayoría que fue contra la paz, fue contra la historia, y el Congreso fue barrido. Ese Congreso. Al final lo que tenemos es otra institucionalidad, y nosotros somos hijos, este Congreso también, y estas fuerzas políticas también, de la Constitución del 91. Eso que yo sentí en la comisión primera alrededor del acuerdo de la JEP, que viene ahora a discusión, ya lo sentí deshaciéndose anoche.
que quería hablar, no pude. Hice una propuesta buscando un acuerdo. Si el tema es que hay una desterritorialización de víctimas por el desplazamiento, que es cierto, hay víctimas en Bogotá, ¿cómo no lo voy a saber yo? 500,000. Pues creemos la circunscripción nacional de víctimas, tal como propone el Centro Democrático en Senado, 8. Pero mantengamos las 16 que son del acuerdo de paz en Cámara, territorializadas, tal cual lo acordaron. ¿Por qué? Porque el mal ejemplo que ayer se mencionó no se construye sobre la base de la impunidad pura y simple de todos los hechos de violencia de 2 siglos en Colombia. El mal ejemplo es porque no ha habido verdad. La verdad está, la ausencia de verdad está en el sustento de la impunidad. Es más, la impunidad existe para encubrir la verdad. No es un pacto de impunidades, es un pacto de verdades lo que se necesita. Por eso la importancia de la JEP como uno de los ejes del proceso de paz. Pero hay otro elemento que a mí me parece fundamental, del cual ayer se habló, es que el mal ejemplo es el del Estado. Es el más poderoso mal o buen ejemplo que una sociedad puede tener, el de sus gobernantes. Ayer hablaban de la época de los años 50 o 60. No habíamos nacido, ya había violencia. Yo no había nacido en ese momento. Y se olvidaba en el relato histórico que muchos campesinos que se niega su existencia se mantuvieron en armas porque los que dejaron las armas fueron asesinados. Guadalupe Salcedo, para poner un ejemplo. ¿Y por quién? Por el Estado con el cual había hecho un acuerdo. Bueno o malo, yo no voy a hacer el examen histórico ya de un militante del Partido Liberal en ese momento, en una guerra entre liberales y conservadores. Pero hubo un incumplimiento del Estado. Ese es un mal ejemplo, porque lo que trajo como reacción fue un rearmamiento, un rearme del conflicto colombiano que siguió y que tiene su escenario en las FARC. El mal ejemplo es del Estado. Y el peor mal ejemplo, el más violento de todos, no son los hechos de cofradía entre miembros del Estado en acciones de crímenes contra la humanidad, sino en el incumplimiento de la palabra del Estado. Cada vez que se ha incumplido la palabra por parte del Estado en Colombia, que lo recorre durante siglos, solo mostraría la época colonial y la insurrección de los comuneros, pero también la de Guadalupe Salcedo, pero también la de Carlos Pizarro, más recientemente. Y también tendríamos que ver lo que está ocurriendo hoy con el asesinato de excombatientes de la FARC desarmados. Lo que estamos repitiendo es el discurso del incumplimiento del Estado, y ese es el peor ejemplo, porque lo que ocasiona es desatar la violencia. Ayer nombraba el nuevo actor de la violencia, y aquí se trata de volver inocuo. Claro que ha habido alianzas entre los carteles mexicanos y colombianos desde hace tiempo. Pero es que una cosa eran los carteles colombianos dominando los carteles mexicanos. Termine, senador. Y otra cosa es los carteles mexicanos dominando el territorio colombiano. Sí, es el hecho nuevo de la nueva violencia que empieza a generarse. ¿En dónde está ocurriendo eso? Y aquí lo señalan, en las 13 circunscripciones de paz. Ayer se decía que no es necesario vincular territorio a paz. Por favor, toda la teoría moderna del Estado y de la gobernabilidad democrática, solo léanse las clases de Foucault.
habla de territorio, población y gobierno. No hay gobierno y población sin territorio. Los conflictos de la época moderna son la de los pueblos sin territorio, sin nación. Territorio y gobierno son imprescindibles. Queremos un resumen de los 2 siglos de violencia en Colombia y sus lugares de ocurrencia. Son los lugares donde el Estado no ha tenido población en el territorio, donde la población ha estado en el territorio sin Estado, donde el Estado se ha sentido estado de ocupación y no el flujo democrático de una población en el territorio construyendo su desarrollo, su economía, sus instituciones estatales. Diferencia que tenemos con la ley 418 nueva. ¿Qué sucede entonces? Que si queremos paz, tenemos que deshacer ese signo de la historia de Colombia que Luis Carlos Galán mencionaba muy hermosamente. Parece que Colombia es una sociedad que ha tenido más territorio que población y más población que nación, decía Luis Carlos Galán. Pues esa es la explicación de la violencia. La población sin nación, sin Estado, en un territorio abandonado, es donde ha sido cruzada, incluso con su propia actividad en la violencia. Por tanto, si queremos construir la paz, lo que tenemos es que rehacer el espíritu democrático que permita que esa población, en su estado más débil, que es el de las víctimas, pueda tener representación en la hechura de la ley. Aquí alguien decía, es que la paz es el imperio de la ley, recordando a Álvaro Gómez Hurtado, entre otras cosas. Sí, pero la ley, ¿quién la hace? La ley la hace la sociedad en este espacio. Y esa sociedad es diversa. Lo que nos permite la paz es la posibilidad de que esa población víctima en las zonas abandonadas tradicionalmente por el Estado, sin Estado y cruzadas por la violencia, pueda venir aquí a título de víctima a hacer la ley, que es imperio. Claro que la paz es el imperio de la ley, pero la ley la hacen también las víctimas en las zonas tradicionalmente dejadas por el Estado. Es decir, es el intento de que la nación sea igual a la población y la población sea igual al territorio. Lo contrario de lo que Galán había descubierto como el mayor mal de la sociedad colombiana. Termino, presidente. Es posible que el espíritu de acuerdo que teníamos alrededor de la JEP se haya deshecho. Es posible, con el discurso de la ministra, más que de los militantes de ayer en el Congreso, en el Senado, la ministra lo que nos está notificando no es que se quiere modificar, que yo diría, pues discutamos modificaciones, sino que se están en ámbito de hacer trizas el proceso de paz con las FARC. No son modificaciones como las que acordamos, porque la legitimidad de una modificación de algo como el acuerdo de paz solo podría surtir de un gran consenso político aquí en el Senado, independientemente de quién tenga mayorías o minorías. Pero si lo que estamos a portas es de la decisión de un gobierno, yo todavía no puedo creer que Duque haya aceptado ese camino. Ayer estaba pidiendo plata a nombre de la paz para Colombia en Francia. Pero si ese es el camino al que han llevado a Duque, en mi opinión lo están llevando a una destrucción de su propio gobierno. Y me explico. Ayer decían, y lo decían con soberbia, es que si la Corte Penal Internacional quiere entrar a Colombia a través de un vicefiscal que es parcializado, entonces ya hay una corriente que empieza a decir que rompamos con la Corte Penal Internacional. Y lo decían con desparpajo, como diciendo, aquí no nos van a fregar. Oigan, así Colombia
denuncie el Tratado de Roma y se salga de él, la Corte Penal Internacional actúa sobre Colombia. Si le pasó a Milosevic en Serbia, doctor Lara, con un tribunal que no es la CPI, sino el Tribunal Europeo de Justicia. No lo sacaron de Serbia, no lo cogieron preso, no destruyeron Serbia, a pesar de que todo el ejército serbio y que toda la sociedad de Serbia no querían que cogieran a su líder político Milosevic. ¿Dónde está Milosevic hoy? ¿No trataron a Serbia como un estado paria? ¿No destruyeron el gobierno de Milosevic? ¿Esa experiencia internacional es la que quieren para Colombia? ¿Llevar al gobierno de Duque a ese tipo de condicionamiento? Me pregunto yo. ¿No es hacerle un daño? Con decir, claro, la prensa puede recogerlo, hay prensa suficiente para recoger esa frase. No es que nos salimos de la Corte Penal Internacional. Nos salimos de la Corte Penal Internacional y el Estado colombiano se convierte en un Estado paria contra la humanidad en el mundo. Habría una ruptura institucional. Duque ya no podría ser presidente. Quizás otro quiera reemplazarlo, pero ese otro ya no sería sino un tirano y quedaría en la historia de Colombia como un constructor de la guerra y de la violencia. Yo no quiero ese camino para Duque. Y en aras de ese sentimiento que tuvimos allá en esa quebrada en el sur del Tolima, yo les propondría que no aprueben la ponencia de José Obdulio Gaviria, que hagan un último intento de acuerdo si se quiere. La propuesta nuestra no es mala, son 16 curules en Cámara territoriales. Acepten esa posibilidad de que esos territorios de la violencia perpetua puedan sentarse aquí a través de sus víctimas y hacer las leyes de Colombia. Esa es la paz. Y aceptamos también que esas 8 curules de circunscripción nacional, que yo creo en la legitimidad de los argumentos para defenderlas que ustedes han expresado, también se puedan sentar aquí en el Senado de la República. Pero si la decisión es destruir el proceso de paz que con tanto esfuerzo la sociedad colombiana pudo sostener en estos 5 años, la ilusión de que nuestra generación de jóvenes y niños de hoy pueda ser la primera generación de la historia de Colombia que no conozca la palabra guerra y violencia, que es una responsabilidad de nosotros como padres de familia incluso, o madres de familia. Que este Congreso no repita la historia del Congreso de 1989 y pase a la historia como el Congreso que destruyó un acuerdo de paz, sino que pase a la historia como un Congreso resistente que le ayudó a un gobierno que no es mayoría aquí, lo sabemos, a que pudiera conducir al país a un buen puerto. La paz de Colombia, que Duque no tenga, y la verdad, a través de este micrófono, señor presidente del Congreso, tendría que enviarle ese mensaje a Duque. Duque, no se deje acorralar en una soberbia y en una histeria guerrerista que no nos va a llevar a ninguna parte. Duque, reaccione. Puede pasar como un buen gobernante de Colombia si es capaz de sacar a Colombia de la guerra. Y lo puede hacer, estamos a pocos metros de lograrlo, en vez de hundirnos en un nuevo marasmo de violencia. Duque así no haga nada más en otros frentes. Si él logra que este país se mantenga y salga adelante en su propósito de paz, va a pasar como un buen gobernante. A lo mejor hasta reelijan otro partidario del Centro Democrático en la próxima presidencia de Colombia. Pero si llevan a Duque a la sinrazón, a arrinconarlo, a que la Corte Penal venga, a que tengan que denunciar el Tratado de Roma, a que nos traten como un Estado paria, a que la violencia empiece a negarnos en esos territorios
a los cuales les queremos negar representación, ¿qué es lo que va a pasar en la historia de Colombia, en la generación de niños que están naciendo frente a las actitudes que nosotros tomamos en el Congreso de Colombia, en los diferentes partidos y los gobernantes de Colombia que el pueblo quiso elegir como su gobierno? ¿Cuál va a ser el signo y la calificación de la historia? Yo los invito a ustedes a no caer en la soberbia. Mayoría son espurias, ya los mostramos en la campaña electoral. Hoy son, mañana no son. Pero las decisiones como nación no son espurias. Y una decisión fundamental como nación es alcanzar la paz definitiva para nuestros hijos. Y el comienzo de eso es cumplir la palabra. El M-19 cumplió su palabra de paz. Nadie puede decir aquí que la incumplimos. Quizás soy de los únicos sobrevivientes y quizás el último desde el punto de vista de la acción política. Los demás ya están fuera. Los demás fueron asesinados, como Pizarro. Pero a nombre de esa voluntad de cumplir la palabra, yo invitaría al Congreso de Colombia a que le ayude a cumplir la palabra al Estado de Colombia, comprometida en los acuerdos de paz que firmaron con la FARC, y que ustedes mismos, en otras circunstancias políticas, ayudaron a sustentar. Les pido que voten favorablemente las circunscripciones especiales territoriales de paz y que neguemos la propuesta de José Obdulio Gaviria, a menos que lleguemos a un acuerdo político, y es que ambas pueden ser complementarias. Si la circunscripción nacional de víctimas pasa al Senado. Gracias, señor presidente, muy amables.